Soy Sofía Mendoza y quiero compartir cómo un momento cambió mi vida por completo y demostró el poder transformador de un acto de generosidad. Hace 5 años, mi esposo Javier falleció de forma inesperada cuando tenía 35 años. Era un individuo robusto, laborioso y entregado a nuestro hogar. La vivienda en la que residimos, ubicada en un vecindario sencillo de Guadalajara, es un edificio de 2 plantas que se erigió con el trabajo arduo y la dedicación de quienes la habitan. Sin embargo, su fallecimiento nos sumió en una profunda oscuridad. En aquel momento, mi hija Lucía contaba con 15 años, mientras que mi hijo Mateo apenas tenía 12, y necesitaban de mi total apoyo. La compañía en la que Javier laboraba nos otorgó una compensación de 150,000 pesos, una suma que parecía importante, pero que en verdad solo alcanzó para mantenernos durante unos cuantos meses. Pronto me di cuenta de que no recibiríamos ayuda de nadie. La familia de Javier se esfumó, mis familiares solo brindaron palabras sin contenido y la solidaridad de los vecinos se desvaneció rápidamente. Ante la repentina desaparición de mis fondos, me vi forzada a tomar medidas extremas. Al principio, traté de desempeñar mis labores desde mi hogar, pero no resultaba adecuado. Al fin, logré obtener trabajo como persona encargada de la limpieza en el hogar de una familia de alto poder adquisitivo. No le quedaba alternativa. Pasaba las noches trabajando, dejando a mis hijos solos, creyendo en su fortaleza para enfrentar la situación. Al final de cada jornada, volvía a su hogar exhausto físicamente y con la mente plagada de incertidumbres. Al mirarme en el espejo, apenas podía identificarme. Mi melena larga y de color castaño lucía sin brillo, mis ojos oscuros reflejaban fatiga, mis labios, antes llenos y coloridos, ahora solo denotaban resequedad y deterioro. No disponía de tiempo para dedicarme a mi arreglo personal, para atenderme a mí misma. Su existencia carecía de emoción. Lo único en lo que podía pensar era en mantenerme con vida. A pesar de todos mis intentos, la situación seguía deteriorándose. Mateo, mi pequeño lleno de ternura y fantasía, ha empezado a transformarse. Lucía esbelto, con la ropa holgada en su figura y su rostro ya no mostraba la luminosidad de la niñez. Al volver a casa tras una jornada extenuante, me lo topé descansando en el sofá, con la mirada ausente y el rostro descolorido. Con voz tenue, expresó su necesidad de comer a su madre. Mi corazón se destrozó en 1000 pedazos. Carecíamos de alimentos. Llevábamos 2 días sin probar bocado. A duras penas mi sueldo llegaba para cubrir el arriendo, los gastos y la educación. En ese instante me di cuenta de que la carencia económica no solamente implica la ausencia de recursos monetarios, sino la dolorosa certeza de que tus hijos están experimentando dificultades y no tienes la capacidad de ayudar. Al siguiente día, Mateo acudió al colegio sin haber tomado el desayuno. A pesar de sentir un gran vacío en el estómago, guardó silencio sobre su necesidad de comer. Trató de enfocarse, sin embargo, su vista se tornó difusa. Su cuerpo temblaba por la falta de fuerzas y el entorno a su alrededor se desdibujaba. En el preciso instante en que todo se oscureció, el profesor Eduardo Guzmán observó cómo perdía el equilibrio. Inquirió con inquietud: ¿Qué te sucede, Mateo? El intento de mi hijo por contestar fue apenas un murmullo. Hace 2 días que no probamos bocado. La expresión facial del profesor se tornó sombría. Sin titubear, condujo a Mateo hasta la sala de docentes y le ofreció un bocadillo junto con un vaso de leche. Con lágrimas en los ojos, mi hijo se zampó la comida. Después de varios días, finalmente experimentó alivio en su vientre. Al regresar a casa al final de una agotadora jornada laboral, me topé con un individuo en la entrada de nuestra vivienda. Se trataba de don Eduardo Guzmán. Llevaba consigo una bolsa que contenía alimentos como pan, arroz, frijoles, leche y huevos. Por favor, señora Ramírez, le ruego que acepte este obsequio. Aunque no sea una gran cantidad, deseo contribuir. Hubo un ligero temblor en mis labios. A pesar de sentir orgullo o vergüenza, no pude negarme ya que mi hijo necesitaba comer. Por lo tanto, solo hice un gesto afirmativo mientras las lágrimas recorrían mis mejillas. Aquella noche, después de mucho tiempo, disfrutamos de una cena saciados. Sin ser conscientes, esa asistencia sería el punto de partida de una transformación inesperada en nuestro día a día.
Esa mañana, el aroma del café impregnaba todo el hogar. Después de varios meses, finalmente había alimentos en mi cocina. Tomé asiento en la mesa junto a mis hijos. Observaba a Mateo devorar su comida con entusiasmo, mientras Lucía trataba de ocultar su sensación de alivio. La asistencia brindada por el señor Eduardo Guzmán fue como un acto de magia. Sin embargo, sentía como la vergüenza me consumía por dentro. Con voz llena de miedo, Mateo preguntó a su madre si estarían bien. No me era posible faltar a la verdad con él. Desconozco la respuesta, cariño, pero me esforzaré al máximo. A los 2 días, me encontré de nuevo con el señor Eduardo Guzmán. Aguardaba en la salida del colegio con un paquete de alimentos y una expresión llena de inquietud. Necesito conversar contigo, Isabela. Decidí dirigir mis ojos hacia abajo, sintiéndome incómoda. Creía que admitir su asistencia significaba aceptar mi fracaso. Prefiero no causar incomodidades. No hay problema. Observa, provengo de una familia con escasos recursos. Conozco lo que es experimentar la falta de alimentos. Deseo evitar que tus hijos experimenten el mismo dolor. Lo que dijo resonó en mi interior. Al morder mi labio, experimenté un remolino de sentimientos. Ese individuo, con su pelo algo plateado, barba cuidadosamente recortada y camisa blanca ceñida, transmitía confianza. La voz de esa persona transmitía una sensación de confianza que me resultaba irresistible. Al final, decidí aceptar la asistencia que me ofrecieron. Semana tras semana, se encargaba de llevarles comida, garantizando que Mateo y Lucía contaran con todo lo que requerían. Sin embargo, no solo brindaron ayuda con alimentos. Isabela, es imprescindible que consigas un empleo de mayor calidad. Una herramienta que te brinde la oportunidad de disfrutar de más momentos junto a tus hijos. Dejé escapar una risa llena de amargura. ¿Quién contrataría a una mujer que no tiene formación académica? Permíteme brindarte mi ayuda. Tengo un contacto que tal vez pueda ofrecerte trabajo en un hotel con un salario más alto. Sentí como mi corazón latía con intensidad. ¿Era digno de mi confianza? ¿Fue sensato aceptar tanto de alguien que no conocías? Sin embargo, en realidad no contaba con alternativas. Gracias a su ayuda, logré obtener un empleo como mesera en un exclusivo hotel ubicado en el corazón de Guadalajara. La vestimenta destacaba mis formas de una manera que no había percibido en mucho tiempo. El recuerdo de mi feminidad se hizo presente al llevar puesta una blusa blanca ajustada y una falda negra que resaltaba mis caderas. Al principio, las primeras semanas resultaron complicadas. Sin embargo, el salario era más atractivo y el horario me brindaba la oportunidad de pasar tiempo con mis hijos. Cada vez que Eduardo Guzmán llegaba a nuestra casa, lo recibía con agradecimiento y con un sentimiento especial que no me animaba a mencionar. Esa noche, mientras los pequeños descansaban, permanecimos en la cocina disfrutando de una taza de café. En el entorno se percibía una atmósfera cargada de una sensación inexplicable. No tengo palabras para expresar mi gratitud por todo lo que has hecho. Entre sus manos, él sujetó la mía. No es necesario que expreses tu gratitud. Mi deseo es que tu rostro se ilumine con una sonrisa. Al sentir el roce delicado de su pulgar, un estremecimiento recorrió mi espalda. Hacía muchos años que no experimentaba el contacto de un hombre de esa manera. Inhalé profundamente y retiré delicadamente mi mano. Era imposible para mí dedicar tiempo a esos pensamientos. En este momento no es posible. A pesar de negarlo, mi corazón empezaba a palpitar de manera distinta cuando él se acercaba. Eso, con el tiempo, acabaría por causarme dificultades. A pesar de que el tiempo transcurría, la existencia continuaba siendo complicada, un destello de optimismo se vislumbraba. Gracias a mi empleo en el hotel, lograba costear el arriendo y adquirir alimentos sin necesitar la asistencia económica del señor Eduardo Guzmán. Sin embargo, él permanecía en ese lugar. Siempre hallaba motivos para venir a vernos, para cerciorarse de que Mateo y Lucía estuvieran bien, y no podía evitar notar que su compañía se había vuelto reconfortante. Sin embargo, también puede resultar riesgoso. Cada vez que nos encontrábamos a solas, las miradas se prolongaban en exceso, los silencios se hacían incómodos y los roces accidentales no parecían tan fortuitos.
Trataba de hacer caso omiso de eso, persuadiéndome de que se trataba únicamente de agradecimiento. Sin embargo, en el fondo tenía la certeza de que significaba algo más. Al regresar a casa esa noche, llegué más tarde de lo esperado después de una extensa jornada laboral en el hotel. Recorrí las calles vacías, escuchando el sonido de mis tacones golpeando el suelo. La falda seguía ajustada a mis caderas, mientras que la blusa ceñida a mi pecho aún conservaba el olor del perfume que solía usar en el trabajo. Desde hace un tiempo, no había experimentado esa conexión con mi cuerpo hasta que me encontré con Eduardo Guzmán. Al entrar en casa, me encontré con él en la sala junto a Mateo y Lucía. A mi llegada, me sorprendió su presencia. Al dejar mi bolso en la mesa, le cuestioné sobre la razón de su tardanza. Explicó que había pasado a visitar a los niños y que había decidido esperarme. Observó detenidamente mi cuerpo con una mirada profunda y penetrante, que me hizo sentir vulnerable en su presencia. También lo noté. El caballero formal, siempre impecable, con la camisa entreabierta y la corbata un poco holgada. No era necesario que aguardaras. Reconozco que ansiaba encontrarte. Con una tonalidad profunda, su voz resonaba en la habitación, creando una atmósfera cargada. Con un leve temblor en mis manos, las oculté a mis espaldas. Sería conveniente que te retiraras, Eduardo Guzmán. Asintió lentamente antes de retirarse, pero se acercó en exceso antes de marcharse. Isabela. Mis labios se abrieron ligeramente, pero no lograba articular ninguna palabra. Nos encontrábamos a punto de tocarnos. Su aliento rozaba mi rostro, su calor se percibía tan próximo al mío. Por un momento creí que iba a darme un beso. No estaba segura de poder evitarlo. Sin embargo, en ese instante la voz de Lucía interrumpió la magia. Mamá, me siento cansado. De repente, me retiré con la sensación de ardor en la cara. Hasta luego, Eduardo Guzmán. Comprendió el mensaje y partió sin añadir nada más. Al cerrar la puerta, mis piernas comenzaron a temblar y mi corazón latía descontroladamente. Tenía plena conciencia de que esta situación no era la adecuada. Sin embargo, así era. Tarde o temprano, me vería obligado a confrontar mis emociones y mis temores. Algunos días más tarde, en el hotel donde desempeñaba mi labor, percibí la presencia de alguien que me vigilaba. Al principio decidí no prestarle atención, sin embargo, la sensación persistía. Había alguien observando detenidamente todo lo que hacía. Mientras realizaba la limpieza de una de las habitaciones, el director del hotel apareció de repente. Se te ha asignado la responsabilidad de encargarte de la suite del señor Raúl Castillo a partir de ahora, Isabela. Mi corazón se aceleró de repente. Don Raúl Castillo, un cliente frecuente, adinerado, poderoso y con una imagen cuestionable, y ahora estaba interesado en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba a punto de experimentar un cambio significativo en mi vida. Tenía dudas sobre si sería algo positivo. Los días que siguieron se convirtieron en una angustia callada. Mi mente y mi cuerpo libraban una batalla interna. Cuando Eduardo Guzmán visitaba mi hogar, procuraba comportarse de manera espontánea. Sin embargo, era evidente lo que nuestras miradas comunicaban. Existía una conexión innegable entre nosotros, imposible de pasar por alto a pesar de nuestros esfuerzos. Después apareció el señor Raúl Castillo. Desde que me asignaron la responsabilidad de cuidar de su suite, mi rutina en el hotel experimentó un giro significativo. Cada vez que ingresaba a esa habitación elegante, notaba cómo sus miradas me examinaban detalladamente. Su comportamiento no se asemejaba al de Eduardo Guzmán. La manera en que Raúl Castillo me observaba me generaba una sensación de exposición y vulnerabilidad, como si fuese un mero objeto en lugar de una persona. No me era posible negar lo que me pedía. Mientras realizaba la limpieza de la suite, por la tarde, él se aproximó demasiado. Le comentó a Isabela que tenía unas manos suaves. Emitía un murmullo profundo con su voz. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. No era de mi agrado, pero su presencia resultaba abrumadora. Simplemente estoy cumpliendo con mi labor, señor Raúl Castillo. Realizas esa tarea de forma excelente. Se detuvo justo a mi costado.
El aroma lujoso de su fragancia llegó a mis sentidos mientras percibía el calor emanado de su presencia. ¿Cuál es tu salario en este lugar? No contesté. Tenía claro cuál era el rumbo de la situación. Podría ofrecerte el doble como compensación, 3 veces más. Volteé con los labios comprimidos. En ese momento, podía percibirlo con claridad en su mirada. No deseaba contratar a una trabajadora. Buscaba algo adicional. Agradezco, pero no me interesa. Traté de distanciarme, pero su mano agarró mi muñeca. No seas ingenua, Isabela. Existen aspectos de la vida que sencillamente se aceptan. Un sentimiento de pavor invadió mi ser. Traté de liberarme, pero su sujeción era sólida. La presión de sus dedos sobre mi piel me hacía experimentar una sensación de estar aprisionada. Permítame marcharme. Se me trabó la voz al hablar. Mostró una sonrisa de superioridad, dando a entender que no consideraba que tuviera alternativa. Sin embargo, lo poseía. Con un gesto repentino, logré soltarme y distanciarme de su presencia. Mi corazón estaba ardiendo de furia. Por favor, abstente de volver a ponerme la mano encima. Fue la primera vez que presencié una expresión de asombro en su semblante. Sin embargo, su expresión alegre permaneció. Todavía no comprendes el funcionamiento de esto, ¿verdad? No contesté. Saliendo de la habitación, mi corazón latía fuertemente mientras llevaba mis pertenencias conmigo. Era evidente que ese caballero no estaba familiarizado con la idea de que le dijeran que no. Eso implicaba que la situación no concluiría en este punto. Al regresar a mi hogar esa noche, me encontraba temblando. De inmediato, Eduardo Guzmán percibió que algo no estaba bien. Isabela, ¿qué sucedió? No tenía intención de decírselo. Su intención no era mostrar vulnerabilidad. Al sentir su suave agarre y percibir la inquietud reflejada en su mirada, las palabras brotaron espontáneamente de mí. Le he relatado todo. Cada una de las palabras y acciones de Raúl Castillo. Al concluir, las manos de Eduardo Guzmán estaban apretadas con furia reprimida. Ese hombre despreciable. Te pido que te contengas, por favor. Le supliqué con todas mis fuerzas. El temor que inspiraba Raúl Castillo ante la posibilidad de enfrentarlo era evidente. Sin embargo, Eduardo Guzmán sacudió la cabeza. No permitiré que ese individuo te cause ningún perjuicio. Experimenté una sensación de seguridad que no había sentido en años. Antes de poder contenerme, me arrojé hacia él y lo abracé. Su físico irradiaba calor y fortaleza. Con una suavidad que me estremeció, acarició mi espalda con sus manos. Tras la separación, nuestros rostros quedaron muy cerca el uno del otro. Su atención se desvió hacia mis labios. En esta ocasión, no me distancié. En esta ocasión permití que me diera un beso. Con una ansia reprimida, sus labios se unieron a los míos en un torbellino de pasión. Un beso intenso, cargado de sentimientos contenidos. Me agarré a él como si fuera lo único seguro en mi universo. En aquel instante, esa era la situación. Sin embargo, desconocía que ese beso sería el inicio de una serie de sucesos que transformarían mi existencia de manera permanente. Raúl Castillo no mostraba intención de permitirme marchar con tanta facilidad. Tras el beso, Eduardo Guzmán y yo permanecimos en la sala, observándonos en silencio, tratando de asimilar lo sucedido. Isabela, es fundamental que evitemos cometer errores en este asunto. A pesar de su voz segura, en sus ojos se podía ver la inquietud que sentía. No, no lo es. No lo pensé 2 veces antes de contestar. Sin embargo, en el fondo era consciente de que el verdadero dilema no residía en nuestro beso, sino en lo que sucedería a continuación. Recibí un sobre sin remitente en mi domicilio 2 días más tarde. En el interior, se encontraban imágenes mías en el establecimiento hotelero. En el área de comedor, en los corredores e incluso en el aseo del personal. Cada una fue ingerida sin mi conocimiento. En la imagen más reciente se encontraba una anotación hecha manualmente. Isabela, todos tienen un valor que se les asigna. Adquiere habilidades de negociación cuanto antes, no esperes hasta que sea tarde. Quedé inmovilizado por el temor.
Agarré el sobre y me dirigí de inmediato hacia Eduardo Guzmán. Al observar las imágenes, su mandíbula se contrajo. Tengo la intención de detenerlo por completo. Rechazo. Sujeté su mano con firmeza. Si decides enfrentarte a él, acabará contigo. Sin embargo, Eduardo Guzmán no estaba dispuesto a permanecer inactivo. Me hago cargo. No logré comprender su mensaje hasta que al día siguiente Raúl Castillo se presentó en el hotel con una lesión en la mejilla. Al observar su rostro, noté que su sonrisa había adquirido una tonalidad aún más sombría que en ocasiones anteriores. Aunque tu amigo es valiente, le falta astucia, murmuró mientras caminaba a mi lado. El temor se transformó en pavor. Eduardo Guzmán había provocado a la persona incorrecta. Esa noche, Eduardo Guzmán no respondió a mis llamadas. Sentía como la ansiedad me consumía por dentro, aunque traté de persuadirme de que todo estaba bajo control. Fue entonces cuando tocaron a la puerta. Al abrir, sentí un escalofrío recorrerme de arriba a abajo. En la entrada se encontraban dos caballeros vestidos de negro. Doña Ramírez. La voz del individuo de mayor estatura resultaba gélida. Excesivamente regulada. Hay un comunicado dirigido a usted. Sentí el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Deseamos evitar el sufrimiento de su familia. Sin embargo, su amigo no logra comprender el funcionamiento de las situaciones. Por favor, dejen de molestarlo. Una sonrisa se dibujó en el rostro del hombre. Como si disfrutara con mi súplica. La decisión está en sus manos. Colocó un sobre en mi mano y luego se fue. Al abrirlo, mis manos no dejaban de temblar. En el interior se encontraba una sola imagen. Eduardo Guzmán yace en el suelo de un estrecho callejón. Lastimado, visiblemente herido. No se encontraba fallecido. Sin embargo, deseaban mostrarme su capacidad para lograrlo en cualquier momento. Al final de la imagen, se encuentra una última precaución escrita en tinta de color rojo. Si continúas desafiándolo, la próxima ocasión no se pondrá de pie. Mis piernas cedieron y terminé en el suelo, apoyado en mis rodillas. Conocía cuál era la tarea que debía realizar. Tuve que distanciarme de Eduardo Guzmán. Al despertar en la sala médica, ya había tomado la determinación. Tomé asiento a su lado, agarrando firmemente su mano. Es imposible continuar de esta manera. Su rostro mostraba signos de golpes. Con los ojos visiblemente inflamados, me observó fijamente. En este momento, Isabela, no es apropiado que me digas eso. Mis lágrimas caían sin cesar, pero no podía contenerme. Volverán a hacerlo. En la siguiente ocasión, no podrás escapar ileso. No me preocupa. Claro que sí. Dejé de sujetar su mano y me puse de pie. Siento un profundo amor por ti. Murmuré en voz baja. Esa era la primera ocasión en que lo expresaba. Y por último. Di media vuelta y me marché antes de que pudiera detenerme. Al conocer que si me solicitaba quedarme, no sería capaz de rechazarlo, opté por anticiparme y partir. Los días transcurrieron. Raúl Castillo ya no me está causando problemas. Había logrado una victoria total. Sin embargo, mi espíritu se encontraba destrozado. Y de repente, ocurrió algo que nadie esperaba. Esa mañana, al abrir la puerta de mi hogar, me topé con un nuevo sobre. En el interior, se encontraba una sola nota hecha a mano. Nadie puede eludir eternamente su destino. De repente, mi aliento se detuvo. Raúl Castillo aún tenía asuntos pendientes conmigo. A pesar de haber sufrido la pérdida de mi mayor amor, no me encontraba lista para darme por vencida. Si pensaba que tenía la capacidad de acabar conmigo. Desconocía las capacidades de una mujer sin nada que perder. ¿El final o simplemente el principio?